Señor Ramoneda, no ser indiferente significa pensar, significa decidir, significa actuar. Pero pareciera que todo va en contra de gastar las energías en esa dirección y la gente busca más bien una actuación menos azarosa, más cómoda, más placentera, más compradora. Bueno, la indiferencia probablemente es una manera equivocada de reducir el riesgo, ¿no? Y probablemente en realidad lo que se hace es aumentar el riesgo, ¿no? Yo creo que la indiferencia es fundamentalmente, tiene fundamentalmente tres componentes, ¿no? Uno es la indiferencia entendida como algo que es contrario a la naturaleza del hombre, según nos definió Aristóteles, ¿no? Que es la apolítica, la indiferencia como alejamiento de la política, desinterés por la política, este no es mi territorio, abandono del territorio de las responsabilidades y de los debates compartidos, ¿no? Otra, acepción de la cuestión de la indiferencia, pero evidentemente muy ligada a la otra, es la indiferencia con los demás, es decir, la sensación de que yo vivo en un espacio aislado, propio, el mío, a lo sumo el de un entorno muy reducido, y los otros, y como más diferentes y más alejados me parecen, más hostiles me resultan, digamos, ¿no? Y es una cierta forma de indiferencia respecto a los demás, ¿no? Y finalmente hay otro, la indiferencia como no jerarquización. Todo es igual, todo vale lo mismo, todo tiene la misma significación, es igual 40 muertos en un atentado que el último espectáculo de reality show, que la pérdida absoluta del sentido de la jerarquía, ¿no? ¿Y no influye en esta indiferencia la pérdida de horizonte, el hecho de no tener por qué luchar? Yo sé que este libro usted lo escribió dedicado fundamentalmente al primer mundo. ¿No es así que el precio de la opulencia tiene como resultado la indiferencia? Yo creo que una de las cosas, digamos, en las que nos estamos encontrando en este momento es que el primer mundo y Europa muy especialmente, ya Husserl decía a principios del siglo XX que el problema de Europa es que estaba cansada, y Europa está ahora ya más que cansada, está extremadamente fatigada y ha perdido buena parte de su capacidad de percepción y de sensibilización respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, y le cuesta mucho aceptar que ya no tiene ni tendrá la centralidad que ha tenido durante mucho tiempo. Y algo tiene que ver con esto, la cuestión de la indiferencia, ¿no? Es quizás una especie de actitud del que se sabe, que va a menos y se deja llevar un poco, ¿no? Yo creo que esta dimensión existe, ¿no? En estos días hemos estado viendo muestras constantes, muestras permanentes de desconcierto en Europa, ¿no? Hay un chiste de un dibujante español que se llama Roto, que publica en El País, que lo explica muy bien, ¿no? Dice, parece que los árabes quieren ser como nosotros. El problema es que nosotros no sabemos qué queremos ser, ¿no? Bueno, pues este es un poco el problema en que se encuentra Europa, ¿no? Está anclada en unos clichés que cada día los hechos demuestran que ya no son válidos. Se les metió en la cabeza la idea de que el mundo árabe era una civilización que iba por nosotros, que era el enemigo por definición, que era incompatible con la democracia y no sé cuántas historias más, que estaba en manos de los fundamentalistas y de Al-Qaeda, que solo a través de regímenes autoritarios apoyados desde Occidente se le podía contener, y de pronto resulta que la inmensa mayoría de los ciudadanos árabes ni quieren estos regímenes autoritarios, ni mucho menos Al-Qaeda y al fundamentalismo islámico, al que ya derrotaron hace tiempo.
y aparecen una gente que lo que quieren es lo mismo que querían no sé, los jóvenes europeos del 68, digamos, poder hacer proyectos personales, tener la libertad en el campo de las costumbres que no tienen y conquistar espacios de democracia y de libertad razonables, ¿no? Y Europa no entiende nada porque estaba programada para otro cliché, estaba programada por una película que viene de hace 30 años, de cuando hubo la revolución en Irán, ¿no? Bueno, pues este es un poco el desconcierto que vive Europa y en parte el primer mundo, pero Europa especialmente, ¿no? Es haber perdido un poco la noción del mundo en la medida en que ha ido perdiendo la centralidad en el mundo, ¿no? A propósito del mundo árabe, durante varias décadas estos mismos jóvenes aguantaron a los regímenes totalitarios en los que vivían y de repente irrumpen en la escena pública, terminan de un momento a otro con la indiferencia. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Bueno, son problemas de cambio profundos a los que encontraríamos muchísimas explicaciones, seguro, y que no son fáciles de simplificar y que además seguro que tendríamos que encontrar una cosa para cada caso. No se puede enjuiciar de la misma manera Túnez, que es un país relativamente pequeño, con una tradición laica bastante grande y con un cierto nivel cultural y educativo, bueno, que simplemente hay un momento en que ya no aguantan más el régimen de dictadura y lo hacen estallar con un mundo tan particular y tan raro como el de Libia, con un país grande, con muy pocos habitantes, concentrados en el norte, con un dictador esperpéntico, pero con capacidad de repartir mucho dinero, ni mucho menos con Egipto, un estado milenario, probablemente el estado que más continuidad tiene de todo el mundo, un estado con una continuidad de casi 4.000 años, digamos, por tanto un estado relativamente fuerte, un país importante, con muchos millones de habitantes, con un lugar estratégico, con mucha influencia en el mundo árabe. Probablemente lo que pesa más es una cierta incapacidad, un cierto hartazgo de los ciudadanos de vivir tan constreñidos, ¿no? Con unas relaciones personales muy poco evolucionadas, con muchos problemas en el campo de las relaciones sexuales y de las relaciones entre personas. Bueno, que hay un momento que explotan y generan una especie de revolución de costumbres y democrática, ¿no? Son casos muy diversos. Lo que pasa es que como que probablemente la tensión había llegado muy arriba en todos ellos, pues cuando unos han osado empezar, los otros han continuado, y esto es lo que ha hecho un cierto efecto cadena. Han visto que era posible. Por eso es tan importante la intervención militar del primer mundo en Libia, porque si Libia gana, si Gaddafi consigue triunfar a partir de la vía de la masacre, y Europa no reacciona y realmente no lo impide, pues ya habrá un modelo para los regímenes autoritarios, y lo que Túnez y Egipto no se atrevieron a hacer, que es responder masacrando a los ciudadanos, pues lo harán otros. Si Gaddafi gana, no hay ninguna duda. El de Yemen, quizás porque ayer todavía no se había enterado de que las Naciones Unidas ya había cambiado de opinión, ya había autorizado, pues ayer se soltó una terrible represión, ¿no? Bueno, pues por eso es tan importante que Europa intervenga en este caso, ¿no? Señor Ramoneda, yo como lector, si tuviese que hacer un resumen de lo que busca contra la indiferencia, diría que es la reivindicación del espíritu de la Ilustración. Es decir, que cada uno piense por sí mismo, que se acuerde de la indignación, que se acuerde de la acción política. Y no obstante, usted lo sabe, en el primer mundo, y no solo en el primer mundo, hasta la enseñanza está en contra de esto. La enseñanza está dedicada más al aspecto técnico que a crear ciudadanos. Sí. Es evidente que hay una reivindicación de la tradición ilustrada y que esta es una de las razones de ser de este libro. Es decir, pasó ya
esta especie de periodo para mí gris intelectualmente de la posmodernidad, que probablemente era necesario para hacer un poco limpieza de los excesos de la tradición moderna, que los hubo y que fueron extremadamente graves, y era hora de volver a las bases del pensamiento crítico y al ideal kantiano de que cada cual sea capaz de decidir por sí mismo, de pensar y decidir por sí mismo, ¿no? Y es evidente que hay una gran voluntad de reivindicación en algunos de los textos del libro, casi en términos panfletarios, de esto, del pensamiento, de la razón crítica, y sobre todo de una forma de traducción de esta reacción de la indignación, que es, digamos, la lucha contra la injusticia flagrante, la lucha contra la situación de emergencia, que me parece que es el punto contra el que es más fácil que nos pongamos de acuerdo. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo para luchar contra una injusticia flagrante que ponerse de acuerdo sobre qué es el bien. Y por tanto sí, ciertamente hay toda una dimensión en esta dirección, digamos, casi reivindicativa o casi programática en esta dirección, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que hay un problema importante, que es una hegemonía ideológica conservadora muy asentada que viene desde principios de los años 80 y que podía parecer que la crisis podría cambiar. No parece que de momento las cosas vayan por aquí, sino más bien lo contrario, ¿no? Y lo que pasa también es que hay en el horizonte ideológico actual dos categorías casi incontestables, que son la competitividad, la idea de competitividad y el consumo, ¿no? Yo a veces he hablado del ciudadano NIF, ¿no? Contribuyente, competidor y consumidor, ¿no? El consumo genera unos mecanismos de alienación muy complicados, ¿no? Antes hablábamos de la alineación con cosas, con objetos. La alineación del consumo es una alienación en una relación. El consumo es fundamentalmente una relación que genera adicción, que es el compro, y cuando ya tengo lo que he comprado, no me interesa en absoluto lo que he comprado, si ya solo me interesa la próxima cosa que compraré. No compro para satisfacer un deseo, sino para satisfacer una pulsión, y compro para tirar, porque estamos en una sociedad en que todo es desechable, nosotros y lo que consumimos. Entonces, esta lógica del consumismo atrapa tremendamente, y como dice Bernard Stiegler, nos quita la libido y nos deja solo con la pulsión. Las pulsiones son aislantes. Lo que nos mueve a relacionarnos con los demás, a buscarles, a encontrarnos, a compartir, a hacer cosas, es la libido. La pulsión es aislante, y detrás de la pulsión viene esta sociedad tan convertida en archipiélagos, tan convertida en pequeñas gotas de gentes, de pequeños grupos, digamos, esparcidos y con escasa relación entre ellos, ¿no? Esto explica por este furor por Facebook, ¿no? Este furor por Facebook es una muestra de las carencias de esta sociedad. Celebramos los que se pasan el día colgados en Facebook, son felices porque ejercen la idea de tener amigos, no la amistad real, ¿no? Bueno, pues esto es muy característico de este momento. A propósito de lo que usted dice, hay gente que tiene hoy más que nunca una actitud fascinada respecto de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, con lo que pasó en Túnez y en Egipto, se habla de las primeras revoluciones digitales. Sí, es evidente que en estas revoluciones ha surgido un nuevo sujeto político, que es el blogger, de la misma manera que en los años finales de los 60 surgió por una cosa fundamentalmente de aumento de la esperanza de vida,
un sujeto político que no había existido hasta entonces, que era la juventud. La juventud tomó carta de naturaleza como sujeto político, pues ahora ha surgido un nuevo sujeto político que es el blogger, pero esto no quiere decir que hayan sido ni lo principal ni lo más determinante de las revoluciones de estos países. Sí que han ejercido un papel, sí que han sido útiles, sí que han ayudado, digamos, a despertar, a movilizar, a romper el miedo. Además ha habido gente que lo ha trabajado y que lo ha enseñado y que lo ha transmitido, etc. Y por tanto en este sentido es importante, pero sin llegar a pensar que es el motor y causa única o principal de esto, no. Bueno, con las nuevas tecnologías pasa con cada vez que aparece un medio nuevo. Hay este esnovismo, hay esta cosa de pensar que esto sí que es maravilloso y que esto es mucho mejor que todo lo demás. Los medios son medios, como dice su nombre, no son fines, son instrumentos. Los instrumentos depende de cómo se utilicen y para qué se utilicen. Hasta ahora yo he visto en mi vida ya aparecer muchos medios nuevos. Siempre me dijeron que un nuevo medio mataría a los anteriores. Yo no he visto morir ninguno, he visto aparecer muchos, pero siguen existiendo los mismos que había cuando yo era pequeño. El periódico, la radio, el cine, después se unió la televisión y después se ha unido el teléfono móvil, e internet y no sé cuántas cosas más. Y los otros siguen, con más o menos dificultades, pero nunca ha desaparecido uno como consecuencia de la aparición de otros, ¿no? Ahora es evidente, los medios son medios y tienen sus cosas positivas, sus cosas negativas, pueden utilizarse bien o pueden utilizarse mal. Es cierto que la información es poder, pero toda la información puede ser igual a cero información si no tienes capacidad para moverte en ella y tal. Por tanto, todo son instrumentos que aumentan nuestras potencialidades, que sea para bien o para mal, ya depende mucho del uso que hagamos de ellos, ¿no? Usted pide en el libro Contra la indiferencia desmistificar el miedo, y es muy difícil resistirse a una invitación de esta naturaleza, sobre todo quienes sabemos que el miedo paraliza y que el poder lo utiliza para mantener justamente la indiferencia a los ciudadanos. Pero más allá del terrorismo, miedo a la pérdida del trabajo, a la inseguridad laboral, sí, miedo al crimen organizado, miedo a perder la posibilidad de estar incluido y pasar a los excluidos. Es como para atemorizarse, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda, y además si se añade a todo ello la pérdida de los referentes culturales con los que se habían contenido estos miedos en el pasado, digamos. Los científicos siempre han explicado que el gran problema del hombre es que vive en la incertidumbre, y los científicos dicen que el progreso es precisamente la capacidad de domesticar, de controlar, de atemperar la incertidumbre. En este sentido no progresamos, estamos más bien en regresión, porque la incertidumbre ha aumentado espectacularmente, y con tasas de paro juvenil del 40% como hay en España en este momento, pues indudablemente la incertidumbre ha crecido y no ha decrecido lo más mínimo, ¿no? Ahora, al lado de todo eso y al lado de esta realidad de un ser que vive siempre muy a precario y con sensación de eso, de incertidumbre, nos encontramos también con una utilización sistemática, organizada y pensada del miedo. De la misma manera en que se condujo la lucha antiterrorista, la lucha contra Al-Qaeda después de los atentados de 2001, demuestra una voluntad deliberada de atemorizar a la gente y de generar un clima de pánico a base de convertir en un tema como el problema más importante del mundo, el problema del terrorismo islamista, en un problema que objetivamente no sé si es el 23, el 24 o el 30, pero es un problema importante, pero hay otros de muchísimo más urgentes, muchísimo más decisivos y muchísimo más importantes, ¿no? Pero hay el miedo, todo el mundo sabe, paraliza, frena,
a las personas, y ha habido una estrategia para conseguir esta paralización que está en el origen de lo que yo llamo la cultura de la indiferencia, ¿no? Una cosa más sobre el miedo. Si uno mira la historia, llega fácilmente a la conclusión que los gobernantes nunca o casi nunca han tenido problemas para imponer el miedo. Es como que si los seres humanos trajéramos uno o muchos genes que son miedosos, que son capaces de aceptar seguridad a cambio de derechos humanos, seguridad a cambio de libertad. Hombre, ¿No le parece horroroso esto de que seamos conservadores intrínsecamente? No en vano Hobbes sitúa el origen del Estado en eso, en la renuncia a ciertos impulsos naturales en beneficio de una mayor garantía de seguridad. Y tiene su lógica, es decir, el hombre es un ser precario, el hombre es un ser raro, metido en medio de una naturaleza y de un universo del que destaca por ser el menos homogéneo. Es un ser extraño que tiene dos cosas que se llaman razón y libertad, que no tiene nadie más en su entorno. Y es raro, y es lógico que el hombre sienta la sensación de que le rodean tal número de variables de difícil controlar que se sienta siempre con un grado de incertidumbre muy grande, ¿no? Y cuando la incertidumbre es tal que se hace insoportable es cuando se impone la conciencia de crisis, ¿no? Usted puede ponderar varios factores en su libro, pero hay uno que no pondera, que está absolutamente en contra. Y en cada momento que aparece ese tema, usted es enfático para rechazarlo. Y es el que tiene que ver con la religión y con la fe. Sí, yo creo que en fin, basta dar un vistazo al mundo, digamos. Me gustaría que alguien me describiera alguna guerra en el trasfondo de la cual no haya un conflicto de tipo religioso. Hay pocas, encontrará pocas, seguro que encontrará muy pocas. Bueno, la religión tiene mucho que ver con el poder, la religión tiene mucho que ver con las estructuras de sumisión. Yo siempre digo que no he visto nunca esto Zygmunt Bauman lo analiza muy bien, no he visto nunca mejor teoría del poder que el libro de Job de la Biblia, en la que explican de una manera rotunda cómo la clave del poder está en la arbitrariedad y que por tanto el realmente poderoso es aquel que es capaz de ser arbitrario, es decir, de castigar y cambiarle las reglas del juego a aquel que obedece y cumple escrupulosamente lo que se le exige. Y sí, efectivamente, yo creo que hay un elemento esencial en las relaciones entre los hombres, que es la relación de poder, y sobre esta relación de poder se han construido a imagen y semejanza de la idea de poder las religiones y las creencias religiosas, y sí, creo que son un factor de conflictividad muy grande en el mundo. ¿Y no hay ninguna posibilidad de una fe que esté más allá de una verdad revelada? Estoy pensando en la era axial, donde se hablaba de una vida humilde, de una vida dedicada a los demás. No, yo es que creo en criterios de moral universal, pero no creo en criterios de fe que forzosamente, por definición, tienen que ser, yo no los puedo definir, tienen que ser caprichosos, tienen que ser inefables, tienen que ser no susceptibles de ser sometidos a crítica. Por tanto, yo no los puedo definir ni puedo pronunciarme sobre ellos, digamos. La frase Dios existe es una frase sin contenido, yo no puedo responder a una frase sin contenido, está allí y el que la afirma y tiene todo el derecho a afirmarla, pero no es una frase susceptible de análisis. Por tanto, es una frase, para decirlo, que se pronuncia pero que no transmite conocimiento. Ya lo decía usted al comienzo de nuestra conversación, es más fácil ponernos de acuerdo sobre otros temas más que ponernos de acuerdo sobre el bien. Sí, y usted también habla del bien y del mal. Y parte de una base que creo que es hoy por hoy compartida por muchísimos, de que el mal existe.
de que está allí. Sí, el mal es una cosa muy sencilla de denunciar. El mal es el abuso de poder. Es algo tan simple como el abuso del poder. ¿Y el bien? Cualquier experiencia de mal, es una experiencia que se funda en el abuso de poder. Me da igual, el hombre que pega a la mujer, el empleado que maltrata a sus trabajadores. Esto es el mal es esto, no es nada más que esto. El dictador que mata a su gente, esto es el mal, son formas distintas de abuso de poder. El poder es un elemento consustancial en la especie humana, porque las personas son diferentes y a las que uno pone juntas a dos personas hay siempre una diferencia de potencial. Esta diferencia potencial la llamamos poder, y a partir de aquí o se tiende al equilibrio o se va al abuso. Si se tiende al equilibrio, digamos, se va en la buena dirección, en la de la estabilidad, del acuerdo, de la convivencia. Si uno pretende abusar del otro, pues entramos en el territorio del mal, y esto es el mal, no hay mucha más complicación que esta, digamos. ¿Y el bien? No, el bien será siempre un ideal regulador, un equilibrio, la búsqueda de una cierta, digamos, un campo en el que sea posible que cada cual, que todos nos expresemos lo más libre y completamente posible, digamos, ¿no? A propósito de que todos nos expresemos lo más libre y completamente posible, la libertad de expresión, que cada uno diga lo que piensa y lo que quiera, pero no como quiera. Sí, bueno, yo soy partidario de la libertad de expresión con muy pocos límites, y cada límite a la libertad de expresión me parece mortal, digamos. Yo siempre pecaré por exceso que por defecto en la libertad de expresión. A mí me parece que a la que se ponen límites a la libertad de expresión estamos siempre entrando en un terreno peligroso, porque se sabe dónde se ponen pero no se sabe dónde termina, ¿no? Estaba pensando fundamentalmente en el uso, y estamos justamente en España, esta polarización tan extrema que la argumentación pasa del argumento a la grosería sin límites. ¿Es eso también libertad de expresión? Bueno, puede ser de mal gusto, puede ser de muchas cosas, pero yo no impediré que alguien diga una cosa porque sea de mal gusto, digamos. La libertad de expresión en principio tiene un límite, que es el cometer delitos sobre los demás, y mientras no se cometa un delito yo no le veo, y incluso así en algunos espacios yo creo que tiene que serse más bien generoso, digamos, ¿no? Que no se puede estrechar demasiado el cerco, digamos, ¿no? A mí me ha gustado mucho una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que castiga a España por haber condenado a Otegi, el líder de Batasuna, por haber dicho que el rey es el jefe de los torturadores. Bueno, pues encuentro magnífico que Europa haya puesto a España en su sitio, a la justicia española en su sitio por este tema. Porque sí, efectivamente, a uno le puede parecer un disparate, estar disconforme de todo lo que quieran, pero sí, me parece que cabe que en el debate político una persona pueda decir una expresión como esta, porque si no, ¿dónde ponemos el listón? Este siempre es el mismo problema, ¿no? De tal manera que yerran todos aquellos gobiernos, del color que sea, que busquen justamente poner límites muy precisos y concretos a la libertad de expresión. Sí, yo soy muy contrario a poner límites a la libertad de expresión más allá de los elementos básicos del Código Penal, digamos. Pero sí usted reivindica algo que me parece que es muy importante y complementario a la libertad de expresión, y es la vocación de verdad. Que no todo vale lo mismo. Por supuesto, pero esto sí que, digamos, aquí entramos en el territorio de los juicios morales, es decir, yo reivindico esto, pero no tengo, digamos, ninguna autoridad para impedirle a una persona que escriba deliberadamente contra la verdad, ¿no? Estamos en el terreno de las opciones personales de cada uno, ¿no? Yo
Lo que puedo hacer es denunciarle por escrito, diciendo que esto que dices es falso, pero no puedo impedir que lo diga. Usted ya lo comentaba en nuestra conversación con Radio Nederland sobre esta actitud cansada, muchas veces tardía, de la Unión Europea, que se ha construido además su imagen como una potencia pacífica y defensora de los derechos humanos. Pero ha puesto como límite, para decirlo sin ambajes de ninguna naturaleza, la compra de petróleo del señor Gaddafi. Sí, probablemente. En fin, menos mal que algunos ahora parece que empiezan a rectificar, ¿no? Bueno, la historia de Europa tiene, digamos, momentos terribles, pero tiene un momento muy interesante, que es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay gente suficientemente lúcida para darse cuenta de que se ha tocado fondo y no se puede volver a repetir. Hemos estado matándonos los unos a los otros durante 400 años, pues es hora de decir basta y de pensar una manera de que esto no pueda volver a pasar. Y la manera que se les ocurre, a mí me parece que está muy bien, es la construcción del tabú de la guerra civil, digamos. Si nos ponemos juntos y formamos todos una unidad política, digamos, todos somos del mismo lugar, por tanto las guerras entre nosotros serán las guerras civiles, que son las más atroces de todas las guerras posibles. Pues creemos el tabú de la guerra civil, y esto es el origen de Europa. Y con altibajos y con muchas dificultades, pues ha llegado bastante lejos. Si a mí me llegan a decir en los años 50 o 60 que un día desaparecería el franco y Francia pues lo asumiría con toda normalidad, no me lo hubiese creído. La defensa del franco era, bueno, algo que todo el país iba detrás, y la unidad se componía inmediatamente en el momento en que el franco se sentía amenazado. Bueno, pues Francia renunció al franco y tenemos una moneda única que se llama euro. Hay que avanzar en la construcción política, porque se ha avanzado mucho en la económica y demasiado poco en la construcción política. Hay que devolver confianza a la gente en su relación con los mandatarios políticos, hay que recuperar el sentido de la política y hay que avanzar todavía mucho más en la cesión de soberanía por parte de los estados, y solo así iremos en la buena dirección de ser una gran potencia capaz de jugar un papel en el mundo, en los equilibrios multipolares. Si no es así, pronto será un balneario para turistas chinos fundamentalmente, ¿no? Permítame una tesis. Tengo la impresión que nunca le había importado tan poco a Europa América Latina. Y sin embargo, los latinoamericanos piensan que de una u otra manera son lo que llamamos occidentales a su manera, que de una u otra manera le rezamos al mismo Dios, aunque usted lo combata, y que más allá de la ayuda al desarrollo y de unos centavos y unos euros más, está la posibilidad de llegar a acuerdos sobre convicciones comunes. ¿Estoy muy equivocado? Bueno, es posible que sí, que haya habido un momento en que hay una cierta tendencia a mirar más hacia el este, digamos. Se ha puesto de moda el mundo asiático, se ha ido extendiendo el tópico de que el eje del mundo se está desplazando hacia allí, y esto ha hecho su efecto y ha hecho su mella. Pero también hay que decir que es indudable que en los países europeos, y especialmente los principales países europeos, están haciendo esfuerzos importantes para tener posiciones bien adquiridas en los países latinoamericanos, y en este sentido España ha hecho unos progresos muy importantes, porque ha tomado un poder económico sustancial en la mayoría de estos países, ¿no? Por tanto, sí que ha habido un cierto giro psicológico en otra dirección. Vivimos en este momento sobre la, para mí, incomprensible fascinación de China, pero también al mismo tiempo ha habido
mayor presencia, diría yo, que en muchos otros momentos en América Latina, y bueno, sin duda España nunca ha estado tan presente en América Latina como ahora. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias.